Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Les deseo a todos un maravilloso día. Hoy nos sumergiremos en una historia donde una sola firma tiene el poder de enterrar la verdad para siempre o finalmente liberarla. ¿Quién estaba realmente de pie en esa habitación ese día? ¿Y por qué solo hablarán después del anochecer? Si disfrutas del viaje, no olvides suscribirte para no perderte nunca lo que viene a continuación. La niebla matutina se posaba baja sobre los tejados de la casa de té de Toutier. No hacía frío ni calor, solo lo suficiente para hacer que el mundo fuera un poco más suave. Un poco más lento, como si el día mismo necesitara tiempo para respirar antes de comenzar. Uri se sentó frente a Toutier, ambas manos envueltas alrededor de una taza tibia, los ojos descansando en la fotocopia extendida entre ellos sobre la mesa. La firma que habían estado estudiando durante días. Ninguno de los dos habló de inmediato. Esa era una de las cosas que Uri había llegado a apreciar más sobre este lugar, sobre la mujer sentada frente a él. El silencio aquí nunca era pesado, era simplemente espacio. Una especie de apertura donde los pensamientos podían encontrar su lugar. Esta no es la firma de la señora Enguía. Lo dijo en voz baja como alguien podría comentar sobre el clima. Toutier asintió una vez que estaba seguro. Ayer, ¿estás más seguro? Hoy, más seguro, dejó su taza, pero estar seguro de ti mismo es una cosa, demostrárselo a alguien más es otra completamente distinta. Incluso si traes a un experto en escritura a mano, la otra parte puede traer a su propio experto para decir lo contrario. Ella tomó un sorbo lento. Necesitas el rastro de testigos oficiales. ¿Quién estaba presente? ¿Quién lo selló? ¿Quién firmó como testigo? Algo surgió en la memoria de Murray, débil pero intacto. Un nombre, una pequeña oficina, el olor a papel viejo, el sonido de un sello pesado. La empresa siempre usaba el mismo notario para documentos importantes. Trabajaba con la familia, ya que mi padre manejaba las cosas directamente. Recuerdo que mi padre lo mencionó. Era cuidadoso, nunca certificaba documentos hasta que todo estaba verificado. ¿Cómo se llama? Necesito preguntarle a la señora. Enguía Toutier asintió y luego sonrió suavemente. Luego ve a preguntar. Pero recuerda, no vas a encontrar munición para un ataque, vas a encontrar la verdad. Hizo una pausa. Si ese papel fue hecho para mentir, entonces vamos a la persona que puso su sello en él. La señora. Enguía estaba sentada en su habitación familiar, la luz de la mañana filtrándose a través de una cortina pálida, dibujando finas líneas doradas a través de la superficie del escritorio. Parecía cansada, el tipo del cansancio que pertenece a la gente acostumbrada a aguantar. No del tipo que te rompe, solo del tipo que se instala y se queda. Uri puso la fotocopia en el escritorio. La señora Enguía la miró más tiempo del necesario. Y luego exhaló suavemente. Conozco mi propia firma, esta no es mía. Necesito encontrar al notario que selló el original para confirmar la fecha, los documentos que aparecieron. La señora Enguía se quedó callada por un momento. Se levantó y abrió un cajón, recuperando una carpeta desgastada. Hojeó varias páginas y sacó una tarjeta de visita amarillenta por el tiempo. Oficina del notario Min-duk en la calle Leloy, cerca del Mercado Viejo. Trabajó con nuestra familia desde finales de los 90. Puso la tarjeta en el escritorio. Es un hombre cuidadoso, pero las personas cuidadosas aún pueden ser presionadas si alguien sabe la forma correcta de aplicarlo. Enguía miró directamente a Uri. Precisamente pedir fechas, preguntar quién vino, quién firmó, qué documentos se presentaron. No lo guíes, déjalo recordar por sí mismo. Hizo una pausa. Puede que tenga miedo, puede que se avergüence si llegas con un juicio. Cerrará la puerta antes de que termines tu primera frase. La amabilidad abre puertas que la fuerza no puede. Ella se volvió hacia la ventana. Luchamos con la verdad, Uri. Y la verdad requiere paciencia. El camino desde las afueras hasta el centro de la ciudad
Tomó casi 2 horas el primer tramo serpenteando a través de colinas bajas, donde la señal del teléfono iba y venía en oleadas. El segundo se espesaba gradualmente con el tráfico y el ruido. Uri condujo solo música baja a su mente, repasando las preguntas que quería hacer. Su teléfono vibró. «Tú, tío, ¿qué tan lejos estás pasando? Las colinas, unos 40 minutos, no firmes. Nada, no te encuentres con nadie, excepto con el Señor». Min-duk, su voz, no estaba preocupada. Solo precisa la forma en que alguien te recuerda que traigas un paraguas antes de salir. ¿Estás preocupado de que accidentalmente firme algo en la carretera? Sonrió. Me preocupa que alguien pueda encontrarse contigo y redirigir todo el día. Ella ya sabrá que estás investigando algo. Uri no respondió de inmediato. No estaba equivocada. No seré redirigido unos minutos después. Su teléfono vibró de nuevo. Una breve nota de voz de Tutyu lo abrió volumen lo suficientemente alto para escuchar. Respiración lenta, corazón cálido. La notaría de Min-duk estaba dentro de un callejón estrecho, aproximadamente a 50 metros de la carretera principal. Su letrero, letras doradas sobre un fondo azul descolorido visible desde la entrada dentro del espacio, estaba más pequeño de lo que Uri había imaginado. 2 escritorios, un estante del suelo al techo con documentos apilados, un viejo ventilador eléctrico girando silenciosamente en la esquina, el olor a papel y tinta, el olor particular de las decisiones que habían sido selladas y archivadas y guardadas. Min-duk estaba sentado detrás del escritorio más alejado, cabello gris, gafas con montura de metal, manos descansando sobre una carpeta abierta, cuando Uri entró y se presentó. El anciano hizo una pausa, levantó la vista, su expresión cautelosa pero no antipática. Sí, señor. Actuó en su nombre para revisar ciertos asuntos relacionados con la empresa. Min-duk asintió lentamente, pero sus manos no soltaron la carpeta. Esa empresa tiene un nombre significativo. Lo dijo sin indicar si lo decía como un cumplido o una advertencia. ¿Cómo está la señora Anguía? Ella todavía es aguda. Algo en esa respuesta cambió la atmósfera. Sus hombros se relajaron ligeramente, pero sus ojos se volvieron más cautelosos, como si la frase «la señora Anguía todavía es aguda» fuera a la vez tranquilizadora y peligrosa para él. Dejó la carpeta solo una revisión de sus registros, específicamente cualquier instancia en la que haya notariado documentos para la empresa en los últimos 2 años. No estoy aquí para crearle problemas, solo necesito confirmar fechas y quién estuvo presente. Entonces, muy brevemente miró hacia la ventana, un movimiento rápido e involuntario. El hábito de alguien acostumbrado a comprobar si alguien lo observaba desde afuera. No dijo nada. La puerta estaba ahora cerrada suavemente. El ventilador seguía girando sin parar en la esquina. El señor Min-duk sirvió agua, no la ofreció. Solo la puso sobre el escritorio. La acción de un hombre que necesitaba unos segundos extra para organizar sus pensamientos. Hubo una ocasión en que empezó lentamente, lo recuerdo, porque era diferente. Uri no le dio indicaciones, esperó la señora. Lin llegó sola. El anciano bajó la mirada hacia sus manos. Ella trajo un conjunto de documentos. Dijo que necesitaban una certificación notarial urgente, dijo la señora. Anguía hizo una pausa. Un asunto personal. Ella dijo, ¿recuerda la fecha? El señor Min-duk se levantó y se dirigió al estante pasando el dedo por el lomo de un libro mayor desgastado. Uri notó sus manos un leve temblor pequeño pero presente. El anciano abrió el libro y trazó una columna de entradas marzo del año pasado. Leyó en voz baja el 17 Uri. Lo introdujo en su teléfono el 17 de marzo del año pasado, que fue precisamente durante la semana en que la señora Gir había sido ingresada para su evaluación de salud de rutina casi una semana completa. Fuera de la oficina, la misma ventana en la que la junta había convocado una sesión de emergencia por un contrato importante que nunca se explicó completamente después.
¿Qué documentos trajo la señorita Lin? Un poder notarial y una enmienda a los estatutos de la empresa. El señor Min-duk regresó a su asiento. Su voz más pesada ahora como si las palabras mismas tuvieran peso. Ella tenía una carta de autorización temporal. Dijo que la señora Gear la había firmado antes de ir al hospital. Yo se detuvo. Le pregunté. Ella dijo que no había nada de qué preocuparse, que todo ya había sido acordado. Verificó la carta de autorización. El señor Min-duk no respondió de inmediato. Esa fue respuesta suficiente. Uri sostuvo su mirada sin ningún rastro de juicio. ¿Hay algo más que recuerde de ese día? El anciano se quedó quieto por un momento. Sus ojos se desviaron en algún lugar en la distancia media entre ellos. Su perfume, recuerdo que dijo en voz baja. Algo ligero pero claro juntó las manos y recuerdo cómo ella colocó la carpeta en el escritorio rápidamente. Precisamente la forma en que alguien se mueve cuando ha hecho algo, muchas veces antes de que se detuviera. Una vez más, ella habló muy cortésmente, pero sus ojos me dijeron que no hiciera preguntas. El teléfono de Uri vibró en su bolsillo, bajó la mirada hacia Lin, se disculpó y salió al estrecho pasillo. Hola, la voz de Uri Lin era cálida y preocupada, exactamente de la forma en que siempre estaba un poco demasiado calibrada. Escuché que has estado muy ocupado últimamente. ¿Está todo bien? Todo está bien. Gracias por preguntar. ¿Dónde estás? ¿Pasa algo? Una pequeña risa. Estoy siguiendo el procedimiento adecuado de la empresa. Su voz se mantuvo tranquila. Un breve silencio. Muy breve. Lo suficiente. Luego su voz bajó. No del todo, solo unos pocos grados. De la misma manera que la superficie de un lago en calma cambia cuando un pequeño viento frío la cruza. Se recuperó de inmediato. Sabes que la Junta no responde bien a las investigaciones independientes realizadas sin notificación. De acuerdo, agradezco el recordatorio. Uri dijo, lo tendré en cuenta. No cambió su plan, pero le recordó que el margen de tiempo que había asumido que tenía podría ser más estrecho de lo que pensaba cuando regresó. El señor Min-duk estaba mirando por la ventana de nuevo, pero esta vez no había pretensión de verificar nada. Simplemente miraba con la expresión de un hombre que sopesa una decisión. Uri volvió a sentarse. ¿Alguna vez le contaste a alguien sobre ese día? Aproximadamente un mes después, la voz del anciano era mesurada. Alguien llamó. No se presentaron. Solo dijeron, ¿recuerdas eso, la notarización que hiciste para esa empresa? Mejor, olvídalo. Luego, colgaron él. Levantó la vista no con amargura, solo con un profundo cansancio. Esa llamada fue una amenaza cortés. Exhaló lentamente. Tengo licencia para ejercer. Tengo una familia. No deseaba perder ambas porque no revisé con suficiente cuidado. Una tarde, Uri lo miró sin prisa. El señor Min-duk no era un conspirador. Era un hombre que había sido utilizado en un momento de descuido y había vivido con eso desde entonces. No fue una gran falta, pero no nada, solo lo suficiente para mantener a una persona callada, la señora. Singe no tiene interés en castigarte. Uri dijo que necesita la verdad, y la verdad te protege mucho más que el silencio, porque si este caso sale a la luz y no te has presentado, te conviertes en la única persona vinculada a él sin explicación. Una larga pausa. El teléfono de Uri vibró un mensaje de Tuttiu. ¿Cómo va? ¿Está hablando? Escribió de vuelta rápidamente. Progreso. Dame un poco más. Dejó el teléfono boca arriba en el escritorio, un pequeño gesto mostrando que no tenía nada que ocultar. ¿Aún tienes alguna nota personal de ese día? Nada oficial, tiene que ser solo algo que escribes para ti mismo. El señor Min-duk lo miró por un largo momento, y luego sin querer sus ojos se posaron brevemente en un pequeño cuaderno que estaba en el cajón derecho de su escritorio. Una mirada involuntaria pero inconfundible. No lo tomó todavía. La luz de la tarde había comenzado a formar un ángulo dorado a través de la pequeña ventana, calentando cada superficie de la habitación, suavizando los bordes de las cosas. El señor Min-duk
se enderezó ligeramente en su silla. La postura de alguien que acaba de recuperar silenciosamente algo que había dejado hace mucho tiempo. Uri colocó un pequeño papel doblado sobre el escritorio. No era un documento legal, solo una nota escrita a mano con la firma de la señora Weir. Su firma real confirmaba que sabía de esta visita y que confiaba completamente en Uri para realizarla. El señor Minduk lo miró. Reconoció la letra. Reconoció la firma. Esta vez era real. Todavía escribe a mano, dijo en voz baja. Dijo que eres un hombre cuidadoso y honesto. Lo leyó. Nada más. A veces la declaración más simple tiene más peso. Desde el teléfono en el escritorio. La voz de tu tío llegó en voz baja. Uri había cambiado al altavoz en algún momento sin darse cuenta, y la voz era suave pero clara. Señor, sé que está en una posición muy difícil, pero la verdad no solo protege a la señora. Njiri también lo protege a usted porque si sigue siendo la única persona que sabe y nunca habla, cargará con eso solo por el resto de su vida. El señor Minduk miró el teléfono, luego la nota, luego sus propias manos, luego exhaló el aliento largo y lento de alguien que deja algo pesado que ha cargado durante demasiado tiempo. Te diré lo que sé luego. Se detuvo, miró hacia la ventana una última vez, pero no ahora, no a la luz del día. Uri esperó. Alguien sigue mirando esta oficina, no sé quién y no sé cuándo, pero puedo sentirlo. El señor Minduk bajó la voz como lo hace una persona cuando de repente se da cuenta de que las paredes oyen. Hay una pequeña tienda de té al final de este callejón. El dueño me conoce, nadie pensaría nada al respecto. Miró directamente a Uri. Traeré lo que he guardado y te lo contaré todo. Uri salió de la oficina al callejón. El cielo entre los tejados se había profundizado a violeta. Farolas parpadeando al final del callejón. Se detuvo. Miró hacia arriba a la estrecha franja de cielo visible sobre él, un último hilo de azul púrpura. Aún aguantando del atardecer, preguntó por teléfono, cada palabra. Estoy bien. Miró hacia el final del callejón. Acordó encontrarse, pero solo por la noche, un momento de silencio entre ellos. Si solo hablara después del anochecer. Entonces, alguien todavía está tratando de mantener la verdad en la oscuridad. Uri terminó su voz firme, no porque no estuviera preocupado, sino porque ya lo había decidido. Una suave exhalación al otro lado de la línea. Entonces, esta noche Yutia dijo en voz baja, caminamos juntos hacia la oscuridad. Uri y tu tío comienzan la mañana revisando una firma imposible, una que no pertenece a la señora. Njia con su guía rastrean a Minduk, un viejo notario de confianza que una vez certificó documentos críticos de la empresa. Cuando Uri visita su tranquila y polvorienta oficina, el anciano revela lentamente un recuerdo inquietante. Lin llegó sola un día con papeleo urgente, alegando que la señora Weir no estaba disponible y sus ojos dejaron claro que no eran bienvenidas. Las preguntas, los datos se alinean perfectamente con la estadía en el hospital de la señora Weir. Pero Minduk lleva tiempo sintiendo miedo desde que una llamada anónima le advirtió que olvidara todo lo que veía. Mientras tanto, Lin se acerca a Uri con una amenaza dulcemente velada que indica que ya sabe que está haciendo preguntas. Al final de la tarde, el notario acepta compartir lo que sabe, pero solo al amparo de la noche encontraron al hombre que sabía la verdad. Había aceptado hablar, pero solo hablaría de noche después de que la oficina cerrara, después de que la calle se quedara en silencio, después de que no quedaran ojos para mirar. Y la verdadera pregunta ya no era ¿qué sabía el señor Minduk? La verdadera pregunta era si alguien ya se había enterado de que Uri iba a llamar a esa puerta hoy. Khuyên nó vào chưa giống nhân vật thì bảo rồi đi, bảo là
Nụ cười trên cánh sải nhẹ nhàng, vẫn tin rằng tình yêu này sẽ mọi sóng gió. Nhưng từ khe cửa tối tăm, một bóng người nằm lẽ quan sát, đôi mắt lạnh băng vô cảm, như đang chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu. Hơi thở nặng nề vang lên trong không gian ẩm ướt, đối lập hoàn toàn với tiếng cười ngân sân. Âm nhạc siết chặt góc máy như này. Một chiếc điện thoại lóe sáng màn hình. Curiosa mitad en broma. Thời điểm sắp đến rồi. Chuẩn bị Mitad esperando. El sấm corazón de rền vang át đi tiếng tim khán giả đang rùng rập. Bóng tối dần nuốt chửng ánh hoàng hôn. El corazón de Ye latía con fuerza. Fuji vẫn vô tư che mưa tình yêu, chẳng thể hay biết, nhưng người xem thì không thể tưởng điều đây có phải nào. Sonrió levemente mientras su mano apretaba con firmeza el anillo en el bolsillo, aferrándose al valor que necesitaba. Hizo que Huyen se sentara a su lado.